ayuda a tus siervos. Amén. El 257, ¿sí? Haga Dios.
Dios. Bendito Dios, aleluya. Gracias, Dios. Gracias a Dios, mandamos. Como que estorbaba la garganta, no podemos venir para la noticia. Yo la acuerdo, mi hermano Gordy, no, no existía ya algo que se había ganado dulce, ¿no? Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios. Los cielos, aquí se pesan, aquí que goza el Señor de verdad, porque Dios es aquello que le gusta, el espíritu de libertad es necesario que se guste, claro que sí, que Dios necesita que le guste el espíritu de verdad, es necesario para delante de ti la palabra que puede ser porque a veces tiene poca fuerza para hablar y no han negado mi nombre, cada vez que te han negado su nombre, cuando he guardado la palabra, no, como cuando he guardado la palabra, mi paciencia, yo también me guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, por amor de Jesús, ¿verdad? Aleluya. No va a venir esa prueba, pero esta periodo más de Cristo, no está esa prueba por el mundo, pero la prueba sobre la tierra. Desde que nació el Señor, desde que era el manto de Cristo, hermano, hasta que lo que han pasado, hermano, todo el mundo entero, hermano. Hasta todo lo que estamos viendo, todo el mundo entero está pasando, porque la palabra del Señor. Me he dejado aquí los cielos, yo los puedo, hermano, presentar, no está visitando estos dos, no quiero ver a con una palabra. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Entonces, si alguno dice, mira, aquí está el Cristo, mira, aquí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y engañarán, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Mas vosotros mirad como he dicho todo antes. Claro que se ha olvidado toda cosa antes, no, para que nosotros no seamos confundidos. Que era puta de canciones que se continúa. Amén. Gracias, mi Dios. Saludos a los hermanos con la paz de Dios. Amén. Gloria a Dios. También los que están en sintonía de la FM del Alfarero y los que están mirando también por internet. Dios bendiga a los hermanos. Y estamos agradecidos con el Señor por esta visita con los hermanos. Gracias, Dios. En esta noche. Y también los hermanos que se han hecho presentes. Dios bendiga y nos alcance fuerza, fortaleza. Siempre agradecido con el Señor. En las buenas y en las malas, Dios siempre está en él. ¿Sí? Estamos agradecidos con el Señor. Tenemos en esta noche, alabado sea el nombre del Señor, grato de presentar al hermano Fabián, hermano Evangelista, se va a poner de pie. Bendito Dios. También, el hermano también anciano, también, hermano Daniel Brito, todos le conocen. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado, mi Dios. Bueno, la familia fue a hacer una cosita y ya viene. La iglesia se pone de pie, hermano. Vamos a saludar así a los siervos del Señor. Sean bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Bueno, hermano. Gracias a Dios, hermanos.
Dios ha traído valientes soldados para la batalla. Gloria a Dios. Cada culto es una batalla, hermano. Aleluya. Póngase en la cabeza. Usted no sabe qué puede pasar, hermano. Usted no sabe qué puede pasar. Aleluya. Gloria a Dios. A veces puede entrar un demoniado en la puerta, hermano. Puerta adentro. Aleluya. A veces, alabado, pueden acontecer cosas sobrenaturales. Aleluya. Es una batalla. Alabado sea el nombre del Señor. Y en toda batalla, hermanos, no debemos estar desprevenidos. Debemos estar orando ahí. Sí, aleluya. Gloria a Dios. Señor, apoya, restaura. Bendito Dios. Señor, habla, usa tu siervo. Es una batalla, hermano. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. No una batalla con el obrero que la palabra puede venir dura. No una batalla con el hermano. Aleluya. Sino una batalla con el enemigo de nuestras almas. Aleluya. Gloria a Cuando el Dios. enemigo empieza a perturbar el culto, las alabanzas no salen bien. Ensayarse todo el día, toda la mañana, toda la tarde. Y cuando va a cantar el culto, sale todo atravesado. Aleluya. La guitarra anduvo bien todo el día. Y usted va en el culto y revienta una cuerda. Aleluya. Cosa del enemigo, hermano. Aleluya. Pero el enemigo no tiene arte ni parte en este día. Bueno, era para dirigir al hermano Hugo, pero tengo visita. Y bueno, pero también es culto de jóvenes en esta noche. Están haciendo el Señor para predicar, para hablar. Alabado sea el nombre del Señor. También nos cojan a tener lugar. Gracias a Dios. Entonces vamos a estar escuchando dos alabanzas en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a escuchar una alabanza por el instrumento del viento. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y luego los jóvenes también una alabanza. Y ya vamos a estar dando lugar a los demás. Amén.
Ayúdalos todos, Señor, aleluya, dale fuerza. Bueno, vamos a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Los demás Gloria a jóvenes no Dios. pudieron estar hoy, me estuvieron avisando que no iban a poder estar, así que vamos a alabar al Señor porque estamos bien. Aleluya, gloria a Dios. Thank
nombre del Señor por esta juventud que Dios tiene ayudado en este lugar. Alabado sea el nombre del Señor, a pesar de que muchos jóvenes que no están en esta noche se esforzaron en alabar al nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que están en sintonía de la radio y están allí mirando por internet también. Ya hay personas conectadas mirando por internet. Ya desde el primer minuto ya se conectaron, están mirando. Quiero decir que Dios va a hablar con tu vida. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Dios. La palabra del Señor es nueva cada mañana. Aleluya. A veces, aleluya, nos damos por conocido todos los textos de la Biblia, de la palabra del Señor, pero siempre el Señor nos sorprende, hermano. Siempre. Aleluya. Gloria a Dios. Quiero invitar a la iglesia a ponerse de pie. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración, hermano, en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor, para que toda cadena sea rota. Gloria a Dios, Todo aleluya. espíritu de las tinieblas no tiene la alta ni parte. Alabado sea el nombre del Señor. Cerramos los ojos confiando en nuestro Dios. Él es poderoso para hacer milagros. Oramos. Padre de gloria, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te pedimos por tu iglesia que está reunida en este lugar, por la audiencia, aleluya, que está escuchando, por la audiencia que está mirando otra vez en internet, Señor. Tú puedes tocar, tú puedes bendecir, puedes reprender esas enfermedades, Señor. Aleluya, que son mentiras del enemigo. Alabado, tu palabra dice: yo soy tu sanador. Aleluya, y por tus llagas fuimos curados. Tu palabra así lo dice, Señor. En esta tarde yo declaro victoria en este lugar. Toda cadena, atadura, planes del enemigo, en el nombre de Jesús, cae por tierra. En el nombre de Jesús, vencido todo mal. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de mi Jesús tiene poder. Preciosa sangre, sangre preciosa, mi Jesús. Tiene poder la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús. Fuera toda potestad de las tinieblas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su asiento dando gloria a Dios, glorificando a Dios. Aleluya. Siente de hablar en lengua, de dar un salto para arriba y decir gloria a Dios. Aleluya. Dios hizo mucho por usted. Aleluya. Mucho. ¿Cómo no vamos a estar agradecidos? Vamos a escuchar a hermano Hugo en esta noche. El hermano Hugo, dirigente, va a tener una palabra. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano Hugo tiene una palabra. Luego del hermano Hugo, la hermana Sole también tiene una palabra también. Amén, Señor. Hay victoria y poder en la sangre de Cristo. Quiero en esta noche saludar a los hermanos con la paz de Dios. Amén. Noche de victoria, hermanos, noche Amén, gloria a Dios. de gran gozo. Aleluya. Hermanos, nosotros podemos estar dentro de la casa de Dios. Sí, amén, Señor. Gloria a Los Dios. hermanos reunidos, hermanos, congregados para adorar a Dios. Hermanos, sabemos que Él se merece la honra, se merece la gloria. Estaba contento, hermanos, de ver hermano Daniel Brite en la casa del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Habían Gloria a Dios. Aleluya. muchas bendiciones, hermanos, recibimos juntamente con los hermanos. Y esta noche no va a ser diferente, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Solamente vamos a abrir nuestro corazón y dar gracias a Dios que por algo el Señor nos reúne, por algo el Señor permite. Amén, Señor. Gloria a Dios. También Aleluya. hermana Francisca, su hija. Ese motivo de alegría, hermanos. Dice la Biblia que debemos aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y hoy, hermano, Dios permite, el mañana no sabemos. Hermanos, si Dios nos lleva en victoria, hermanos.
Yo sentí una alegría cuando conocí a Yadira y el joven Junior entraba en las aguas, hermanos. Mi corazón se alegraba en la vida del arroyo, hermanos. Porque Dios da victoria, hermanos. Aunque muchas veces pasamos por momentos difíciles, por lucha, hermanos, y cuando recibimos la victoria ya no nos acordamos de la lucha. ¿Cierto, hermanos? Porque Dios nos lleva victoria. Yo quiero compartir una palabra aquí, hermanos, en Jeremías. Una palabra muy conocida, Jeremías capítulo 15. El versículo 19 dice: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Qué preciosa palabra, Señor, hablando con Jeremías, hermano. Quizás en el momento Jeremías no era muy lindo también, aquí no sé cómo estaba pasando, pero el Señor decía: por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré. Sabemos que está saliendo por la radio también esta palabra, nos puede ser para alguien. Solamente de nuestra decisión, hermano, de tu decisión de recibir a Cristo en tu corazón. Y Él se compromete de ayudarte, de salvarte, liberarte, sanarte, hermanos, y darte la vida eterna. Dios bendiga a los hermanos esta noche. Y oración por la juventud, hermanos. Amén. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Saludos a la iglesia en esta noche con la paz del Señor. Amén, Señor. Agradecida por esta maravillosa oportunidad que Dios me da de estar aquí. Ya también que Dios bendiga a los hermanos que están aquí, el hermano Daniel, los demás hermanos que me acompañan. Vinieron a compartir y a recibir el Señor con nosotros esta noche, más que agradecida. Y también, hermanos saben que no soy predicar, pero soy agradecida al Señor. Y estoy, la verdad, muy contenta por este maravilloso regalo que nos dio el día de ayer, el bautismo de Yadira y Junior. Para mí, la verdad que me siento muy feliz. Y es una prosperidad, ¿no es cierto? La iglesia, cuando hay miembros nuevos, es una prosperidad y una alegría para nosotros como dirigentes. Estamos también para ayudarle a caminarse por el buen camino a la juventud, ¿no es cierto? Y cómo estar agradecida al Señor por eso. Yo solo quiero compartir aquí unos versículos para compartir con los hermanos y la juventud. El Proverbio, el capítulo 2, y unos cuantos versículos que dice así: hijo mío, si recibieres mis palabras y mi mandamiento guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderéis el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Qué maravillosa palabra, la verdad que hermosa palabra hablando con nosotros. Primeramente el Señor en nuestra vida, buscar los caminos del Señor, y sé que el Señor estará dando la victoria a cada uno esta noche. Que Dios bendiga a continuación. Amén. Gloria a Dios. También estamos agradecidos también, porque está la esposa del hermano evangelista, ahí, la hermana, conozco siempre por sobrenombre, Graciela, y la esposa del hermano anciano, también sirve el Señor, hermano Daniel Brito. La bienvenida también fueron para ustedes. Siéntanse con nosotros. Bueno, vamos a escuchar una alabanza. Vamos a escuchar una alabanza allí, como la orquesta tenga allí. No sé qué número. 211. Decía. Bendito Dios. Canta de Jesús.
Aleluya, Jesús está aquí, hermano. Aleluya, no hay manera, no hay cómo estar Cristo desanimado. No hay cómo, hermanos, aleluya. Debemos dar gracias a Dios. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Vamos a dar lugar a la hermana Graciela para predicar. Parece que es capaz. Aleluya, pero para mí con la fe no hay. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hermana Graciela va a hablar, va a predicar. Yo sé que Dios tiene palabra, va a usar su sierva en esta noche. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos a trabajar para el Señor. Aleluya. Y usted que está allí en sintonía de la radio, puede acercarse también en esta noche. Hay tiempo todavía. El reloj. Aleluya. Hay tiempo todavía. Estamos aquí en la iglesia Cristo Redentor. Aleluya. Del barrio Esperanza. Aleluya. Aleluya. Si no conoce, puede preguntar para cualquier kiosquito, para cualquier vecino ahí. Aleluya. Y le va a indicar dónde está la iglesia Cristo Redentor. Venga, vamos a orar por usted. Está preocupado, está luchando, desanimado, está enfermo. Aleluya. Los médicos te dicen que no hay solución. Yo te digo de frente que Cristo puede hacer algo. Amén, gloria a Aleluya. Dios. Hermana Graciela tiene lugar. Aleluya, ayuda a tu siervo, mi Dios. Aleluya. Ayuda, mi Dios. Ayuda a tu siervo. Yo también me levanto a saludar a los hermanos con la paz del Señor. Amén, Señor. Gloria a Dios. Con Dios el poder estar en esta noche, en este lugar. Aleluya. También acompañando a mi esposo, a mi papá. Ayer estábamos escuchando la radio y me dice mi esposo, tengo un deseo de irme a Concepción. Gloria a Dios, aleluya. Estábamos tomando mate, le mandó un mensaje a la radio. Gloria a Dios. Y hoy llegamos a la casa de papá y papá dice, vamos hoy a Concepción, dice. Amén, Jesús. Entonces, hoy venimos a compartir con los hermanos. Gloria a Dios. Nuestro Dios, hermano, un Dios fiel y verdadero. Sí, amén. Gloria a Dios. Aleluya. La brisa del Espíritu Santo. Aleluya. Él tiene una necesidad, como decía la hermana, hay que creer en Dios. Sí, amén. Y Gloria a tener Dios. esa fe que nuestro Dios está en este lugar para Sí, amén. hacer aquello imposible posible. Dice ¿Verdad, mi Dios? que Él abre puertas donde no hay. Gloria a Dios. Nuestro Dios es un Dios experto en hacer esas cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Como mamá, papá no puede Dios, pero hay un Dios poderoso que puede hacerlo. Amén. Gloria a Dios. Sé que este tiempo donde Dios quiere obrar en los hogares, Sí. en los hijos que tal vez le da dolor de cabeza a mamá y no pueden hacer nada, ¿no? Las madres por ahí se desvelan a las noches esperando a los hijos que vengan a su hogar. Usted sabe que yo estaba sentada ahí y estaba un poco media cansada, Bendito Dios. pero me paré acá en este lugar, hermano, y puedo decir que ese cansancio se fue. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso el aliento a los hermanos, a los jóvenes. No hay nada más lindo que servir al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Porque, hermano, el mundo ofrece tantas cosas lindas, dice, pero ese fin es amargo, es pura tristeza, decía el cantor, y es una gran verdad. Aleluya. Hermanos, a mí el Señor me había hablado, yo tenía mis 12 años, el Señor habló que tenía un propósito conmigo. Gracias, Señor. Pero como joven creo que hoy es culto de jóvenes, ¿no? Como joven, hermano, yo quería experimentar lo que era el mundo. Y yo me acuerdo que tenía a mi hermana que vivía en Paraguay y le dije a papá, yo voy a ir a la casa de la Laura a ayudar a mi hermana. Pero para escaparme de los consejos de papá, que por ahí papá decía, ay, nosotros como joven decimos ve, y todas las palabras. Y me fui a vivir con mi hermana y me acuerdo que llegó un momento, 1 año y medio más o menos viví con mi hermana, llegó un momento que mi corazón empezó, el Señor a trabajar en mi corazón. Y me acuerdo que no tenía paz en la casa de mi hermana y le dije llamar a mamá porque yo quiero volver, quiero estar en mi casa. Amén, Y mi cuñado me sentó y me dice, mira Graciela, ¿para qué te vas a ir? Acá vos está bien. Gloria a Dios. No, yo me quiero ir a mi casa. Le dije llamar a mi papá.
papá fue a buscarme. Voy a hablar rapidito para un testimonio, rapidito para que hay muchos hermanos también que Aleluya, van a gloria a escuchar y a llevar algo Aleluya. del Señor en este lugar. Aleluya. Y usted sabe, hermano, que mi papá me fue a buscar. Y me acuerdo, hermano, que yo estaba con un pantalón, una remerita, mi bolso acá en la mano. Llego a mi hogar, en la puerta de mi casa, y veo a mi mamá que está con una hermana. Y yo dije, uy, y agarro mi bolso y retrocedo para atrás para irme por atrás de la casa de mi mamá. Y esta hermana me ataca así del pecho y me dice, no vas a ir a ningún lado. Gloria a Dios. Y le miro yo a esta hermana y me dice, hasta acá huiste la presencia de Dios. Aleluya. Basta ya, me dijo. A partir de hoy el Señor empieza a trabajar con ella, hermano Daniel, le dijo. Porque el Señor le trajo un gran aflicción en este lugar, de ese lugar donde ella estaba, me dijo. Y ella va a querer intentar volver, mas no va a poder volver. Me acuerdo que pasó una semana y le dije a mi papá, yo quiero volver de vuelta porque me sentía, hermano, me empecé a enfermar de los bronquios. Y me acuerdo que mi padre tenía que tener nafta en el auto para llevarme al hospital a inyectarme. Y ahí el Señor empezó a hablar conmigo. Son la lista, la rabada, noche. Y no mal, hermano, nosotros yo no vine a incomodar a nadie, hermano, sino que yo he venido, hermano, como usted necesitaba. El Espíritu Santo, hermano, Él conoce tal vez lo más profundo de su corazón. Que quiere servir a Dios, hermano, puede. Porque en la traga hay tantas cosas, hermano, que el mundo le pone deseo. Por ahí, hermano, es tan fuerte, hermano, esos deseos, pero Cristo va a cortar las cadenas. Y hermano, agarré mi cosa y le llamé a mi hermana y me dice, bueno, anda, y era un sábado, me acuerdo, mi papá vino del trabajo y le dice, nena, yo voy a llevarle la vengo a tomar el internacional, le hace pasar, hijo. Y cuando llegamos ya, me agarran el documento y mi padre le dice, mira, señor, usted hasta que no renueve su documento, usted no va con su hija, no va a poder pasar. Gloria a Dios. El Señor me cerró todas las puertas. Yo no sé si hay un joven que está todo cerrada las puertas. Pero quiero decirte, dice, probame y ve. Gloria a Dios. Quiero decirte usted, hermano, que todavía no probó a Cristo. Pruébeme que Él está aquí y Él quiere darte salida. Gloria a Dios. Aleluya. Me acuerdo, hermano, que el Señor empezó a hablar conmigo duro. Porque Él me habló con amor y como joven por ahí uno no quiere, hermano, humillarse, no quiere servir a Cristo. Y no era demasiado mi vida de mi padre y Él está para testificar y poder decir en una enemiga. Porque el papá iba a la iglesia y decía, mira, hija, blanco, blanco, negro, negro. No puede salir nada, no solo madre, y eso me quebrantaba mi corazón. No sé, hermano, pero Dios está obrando en un corazón. Gloria a Dios. Aleluya. Yo creo, hermano, por la fe que los ángeles del Señor están en este lugar. Que ellos están peleando, hermano, esta batalla y Él va a dar victoria en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Usted sabe que estaba en mi cama, venía papá y decía, mira, hija, vos tenés que hacer un propósito con Dios, acordate lo que Dios me habló. Y yo hacía el oído sordo y no quería escuchar. Me acuerdo que un día estaba muy mal, todos me hablaban, papá, mamá, los hermanos, no había caso. Me acuerdo que vino mi abuela y se sentó al lado mío en mi cama y me dice, mira, digo, me dice Yani, ella siempre me dice Yani, ¿por qué uno probaba y hace como te dice tu mamá? Dice Dios que ellos sirven porque la abuela no servía a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dijo, ese Dios sana, me dijo, porque me sanó a mí, ese sana, dijo. Gloria a Dios. Y ahí entró
Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Aleluya, Dios está hablando, hermano. Aleluya. Y cuando Dios habla, hermano, hasta el diablo se detiene. Ay, me encanta. Porque el único, aleluya, que el enemigo de nuestras almas teme es la unción del Espíritu Santo. Él respeta, aleluya, ministerio, credencial, número de ficheros, pero cuando hay poder de Dios, el Padre dice hasta aquí nomás. Aleluya. En nombre de Cristo. La hermana Rocío y el hermano Valdés van a cantar. Aleluya. Dios de alabanza. Gloria a En Dios, esta noche. aleluya. Aleluya. Te alabo, mi Dios. ¿Qué pasamos? Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Aleluya. Dios, aleluya. La iglesia está en oración. Aleluya, Porque Dios va a hacer algo. Sí, amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Saludos a la iglesia con la paz de Cristo. Amén, hermano. Es precioso escuchar la voz del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Estamos esperando esta voz hermosa y hoy vino. Aleluya, bendito Dios. Te alabo, mi Dios. Aleluya. Mi alma te alaba. Gloria
Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Te alabo. Yo bendigo a Dios. los hermanos, hermana Lucía, sierva del Señor. Aleluya. Yo creo que en breves días va a tener una victoria. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Alabándose al nombre. Dios estuvo hablando hoy con el compañero de ella. Aleluya. Yo creo que Dios tiene una victoria en breves. Gloria a Dios. Dios está obrando. Allá al otro lado. Aleluya. A Gloria a través Dios. del Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a escuchar a la esposa hermano Daniel Brito y con una palabra de agradecimiento por echar el tiempo. Ayuda a tu sierva, mi Dios. Aleluya. Usa la vida de ella, mi Dios. Alabado sea tu santo nombre, Señor. Glorifícate, mi Dios. Aleluya. Amén, Señor. Gloria a Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y así agradecí al Señor, hermana, que el Señor nos ha ayudado, que ha podido llegar. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Escuchando también la voz del Espíritu Santo, hablando de nuestras vidas. Dice, lo más importante es que no Sí, amén. Y sentimos que contacto con la presencia de Dios. Sí, amén, Señor. Gloria a Dios. Sabemos que el Señor está aquí en este Amén, Señor. Gloria a Dios. Siento Aleluya. la presencia del Espíritu Santo. Amén, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Parece cuando me levanté, parece que no tengo nada, pero aquí en este lugar el Señor nos pone palabras. Gloria a Dios. También cuando el Señor habló con aquel pequeño, ¿no es cierto? Él dijo, Señor, yo no sé hablar, pero el Señor le puso, ¿no es cierto?, la palabra que tenía que hablar. Y muchas veces nosotros nos encontramos con un niño, no sabemos hablar, ¿no es cierto? Si el Señor nos da, no podemos hablar. Que Dios, hermano, está bendiciendo la juventud de este lugar. Aleluya. Que el Señor le dé esa fuerza, ¿no es cierto? Como el testimonio de mi hija, como los jóvenes muchas veces luchan, ¿no es cierto? Como nosotros también muchas veces tenemos esa lucha, tenemos que atravesar. Pero el Señor siempre nos agarra nuestras manos. Y siempre seguimos adelante con el Señor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea el Cordero, Dios Santo. Aleluya. Santo. El Señor está aquí en este lugar. Sí, amén. Por favor de su pueblo en esta noche. Yo no sé cómo usted llegaron, quizá, hermano,
solución, no hay salida más, pero ahí tenemos el que es pueblo de la salida. Siempre hay salida. Aleluya. Que Dios bendiga en esta noche, hermano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. La hora pasa rápido, hermano. Ya vamos a pedir también al hermano Daniel Vite. Siempre el Señor, hermano, anunciado va a tener una. La hora pasa rápido, así que vamos a ir cortando, ¿cierto? Por ahí pasa un ratito, un poco. Sabemos que estamos con un culto especial, hermano. Tenemos visita. No podemos dejar la visita que se vaya así nomás, hermano, sin una palabra. Hermano Daniel Vite tiene una palabra. Ayuda a tu siervo, mi Dios. Saludos, hermano, con la paz de Dios. Amén, Señor. Doy gracias a Dios, hermano, de poder estar aquí en este lugar de Concepción de la Sierra. Amén, Jesús, Que lo decía a los hermanos que desde anoche estuve en contacto con Dios y con los hermanos que. Amén, gloria a Dios. Y lo Aleluya. animo, hermano, a este grupo que trabaja en la radio Las Paredes, que sigan trabajando para el Señor. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Aunque tú no piensas que no escuchan, estaba, hermano, luchando en Buenos Aires y entré, hermano, en este grupo y me fortaleció. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermano, no hay palabra. Y lo quería hablar mismo, hermano. Gloria a Dios. Porque hay un gozo en mi corazón, porque yo sé que vamos a salir a la iglesia con bendiciones. Amén, gloria a Dios. Y los jóvenes también, hermano. Aleluya, Jesús. Habló tan claro el siervo del Señor en esta noche cuando se paró aquí. Que debemos de estar en espíritu de oración. Amén, Señor. Gloria a Dios. Porque usted no sabe para dónde va a entrar, para dónde viene. Por eso tenemos que estar preparados estas 2 horitas. Amén, Señor. No perder tiempo. Aleluya. Te alabo, mi Dios. Porque menos te piensa puede entrar en la puerta de este lugar. Aleluya, gloria a Dios. Jesús, aleluya. Pero hay un vencedor que se llama Jesucristo. Amén, Señor. Gloria a Dios. Y Aleluya. Él va a permitir llegar a este lugar. Aleluya. mi Gloria a Dios. tu nombre. Y en breve, dice el Espíritu de Dios, Te alabo, mi Dios. Aleluya. va a probar Bendito Dios. a los que están acá dentro. Aleluya, gloria a Dios. Por eso cuando el siervo del Señor enfocó esta palabra, en mi corazón daba testimonio del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Hermano, no espere que nosotros venimos para hablar, venimos a colaborar. Gloria a Dios. Estaba en mi hogar y sentí la presencia de Dios. Le dije a mi yerno, Bendito Dios. ¿qué te parece si vamos a compartir con los hermanos? Amén, aleluya. Jesús. ¡Qué buenos! Es esta cosa en la casa de Dios. Sí, amén. Gracias, mi Dios. Gloria a Dios. Aleluya. A los hermanos, nuestro hermano Alfredo, a mi hermano carnal que tengo por aquí, muchos hermanos me conocen. Amén, bendito Dios. Y le animo a esta juventud Bendito Dios. que no vayan a retroceder por la lucha. Bendito Dios, aleluya. Ahí hay un testimonio de un guaso rebelde. ¿Puedo hablar 2 minutos más, hermano? Tremendo. Para encortar esto, sé cortito. Yo decía 5, me decía 8 palabras. Llegó el momento que le dije a mi esposa, yo no voy a hablar más las cosas de Dios para ella. Tremendo tener un vaso, hermano, en nuestro hogar. Yo no digo que aquí hay. Gracias, Señor. Y si hay, tú vas a escuchar esta palabra. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendito
que el padre y la madre siempre ora por aquel hijo, porque aquel padre quiere ver algo cambiado en él. Sí, amén. Jesús, te alabo. ¡Aleluya! Aleluya. Hay presencia del Espíritu de Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y como la madre, hermano, se preocupa más de que el papá. Madre, padre se preocupa. Pero la madre sabe, hermano, los problemas de sus hijos. Amén, gloria a Dios. Bendito Dios, aleluya. Te alabo, mi Dios. Y cuando, hermano, yo hablaba, y en mi hogar los hermanos que me fueron a visitar conocen, tiene una salida para allá, un pasillo. Y yo mi cuarto era acá. Ya voy a sentarme. Aleluya. Hermano querido, Habla Dios. y cuando he visto aquel vaso rebelde no podía respirar y era sana. Estaba sana. Aleluya. No tenía nada. Empezó, hermano, un bronquiopamo, no podía respirar. Y se afligió mi esposa. Y me decía, Dani, vos no te aflijas, vos no te afliges. Bebé, la Graciela sí. Y yo miraba y el Espíritu Santo me decía otra cosa. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Me miraba y el Espíritu Santo hablaba conmigo, espera en mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Quizás tú estás luchando. Quizás hay hogares esta noche que están luchando con sus hijos. Aleluya. Descansa en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. De hoy ponga tu carga en el Señor y yo pelearé por vos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabo, mi Dios. Hay algo, hermano, que sube y baja. El Espíritu de Dios está en él. Amén, Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo. Y cuando se afligía mi esposa, yo estaba tranquilo. Y cuando se vio mal, el Espíritu Santo dice, yo te voy a ordenar cuando tú tienes que ir a orar por ella. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Será que no hay algún hijo medio rebelde? Aquí habló el Espíritu Santo que tiene que ser blanco, blanco, negro, negro. Bendito Dios. Yo sé que el hermano Acuenta le gusta. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así usted no me da lugar cuando yo venga otra vuelta. Aleluya. Gloria a Dios. Porque Dios conoce mi corazón y tengo que hablar la palabra del Señor como es. Sí, amén, Señor. Gloria a Dios. Hoy cuando entré ahí, usted sabe que no podía conocer al siervo de Dios. Te alabo, Dios. Él me abrazó y no me conocía. Me mandaba a subir arriba y yo estaba ahí porque no lo conocía a él. Bendito Dios. Aleluya. Pero eso usted no se preocupe. Este recito usted no puede contar tristeza. Es verdad, mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Dijo el Espíritu de Dios, cuando viene a la puerta de mi casa, yo te mostraré cuando llegue. Sana. Aleluya. Gloria a Dios. He vencido Amén. Sí, Señor. en el nombre del Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Todo malo. Mi Dios. Gloria. Hermano querido, y cuando se manifestó aquel bronquio tremendo en mi hija, no podía hablar, pero salió una palabra de ella. Gloria a Dios. Papá, perdóname. Bendito Dios. Gloria a Dios. Papá, perdóname. Amén, Jesús, aleluya. Lo que yo hacía para vos lo voy a hacer más. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí el Espíritu Santo me dijo, ahora tu hora y en mi nombre. Yo voy a hacer la obra. Aleluya. ¿Cuántos creen en esto, hermanos? Amén, Señor. Este es el Dios que yo predico. Amén, gloria a Dios. Este es el Dios que yo predico, hermano. Sí, amén, Señor. Gloria a Dios. Por eso, mamá, papá, si hay algo en tu casa que tú no ves victoria,
Ponga desde hoy tu mirada en el Señor y tu confianza. Y descansa en Él. Gloria a Dios, aleluya. El poder en la sangre de Cristo. No te apures. A veces somos apurados. Pero Dios quiere enseñarnos que el tiempo es de Él. Sí, amén. Gloria a Dios, aleluya. No vayas a pensar que tu casa no está dentro del plan de Dios. Serás salvo tú. ¿Sí? Amén, gloria al Señor. Aleluya. Siento, hermano, la presencia del Espíritu de Dios. Amén, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Te alabo, mi Dios. Sé que al terminar esta reunión Dios tiene un regalo Amén. para cada uno de nosotros que llegamos aquí. Gloria a Dios, aleluya. Anima a los hermanos que siguen adelante. Amén. Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dios me habló, hermano. Y va a pasar. Y muchos están diciendo que tremendo lo que está pasando, hermano. ¿Quién te puede sacar? El que está adentro. Adentro hay una alegría porque yo sé quién me llamó. Amén. Gloria a Dios. Y tendrá que pasar. Aleluya. Gloria a Pero Dios. va a llegar el momento que este vaso va a contar victoria. Amén, Señor. Gloria a Dios. Lo va a llevar muchos días en victoria, hermano. Me fui 3 veces a Buenos Aires. Aleluya. Gloria a Dios. He gastado plata, he gastado todo. Pero la salida está en Jesús. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Estaba con miedo y clamaba a Dios, hermano, día y noche. Y con miedo que sea el azúcar que me estaba dañando el ojo. Y de tanta análisis que me hicimos en Buenos Aires, ya me fui a otro médico. Cuento, hermano, para que los hermanos vean que Dios está en el asunto. Amén, Señor. Gloria a Dios. Hermano, estos días me fui a Buenos Aires, volví. Unos chequeos caros de 22,000 cada análisis. Gloria al Señor. Y cuando me fui para ver resultados, se sentó el doctor y me dijo: no es la diabetes que te está fundiendo el ojo. Y me dio la alegría. Porque cuando es azúcar, hermano, solo Dios con nosotros. No se puede tocar. Gloria a Dios. Y me dijo: lo que usted tiene, una tremenda catarata, que esa se pone en el lente, arriba del lente de su ojo, y usted ve todo opaco, usted lo ve bien. Y ese me da alegría en esta noche. Señor. Gloria a Dios. Yo sé que en esta noche es el que opera cáncer, Amén. Gloria a Dios. el que opera cualquier enfermedad, él puede operarme este ojo con él. Amén, Señor. Gloria a Dios. Esta catarata para un costado. Aleluya. Y Gloria da a la Dios. victoria para el hermano grite. Amén, Señor. Confía en el Señor y pueblo de Dios, y voy a sentarme. Prepárense, Gracias, Señor. prepárense. Porque va a llegar lo que Dios puso en la boca de sus siervos. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Espíritu. Yo fui probado aquí, pero este Dios que estoy predicando no me dejó confundido. Amén, Señor. Gloria a ti, Señor. ¡Aleluya! Hicieron una campaña acá arriba en el campo. Sí, amén, Jesús. Escuche bien, hermano, y siento. Y se endemonió una persona. Y en esa campaña no se pudo libertar. Y acá estaban las paredes a la mitad. Y el Espíritu Santo, y yo no sabía nada. A las 2 de la madrugada Dios me despertó: vaya a mi casa a clamar. Amén, Jesús. Me despertó a las 2 de la madrugada y vine a la iglesia, hermano. Y no se veía nada. No estaba ni la puerta. Ya empecé a clamar a Dios. Y después me asustó, hermano. Pensé que algo se movía.
Y miré para atrás y no vi nada, y empecé a dar vuelta. Y hermano, terminaba creo que a las 9:30 el culto. Y a las 9 vino, hermano, trajeron esta endemoniada. Y no había púlpito, hermano, había, hermano, una basecita. Note bien, hermanos, gloria al Señor, lo que voy a contar para aumentos de fe. Gloria a Dios. Nosotros no somos nada, pero si Dios está, nosotros somos grandes. Amén, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y vino, hermano, allá, trajeron atadas las manos, sacaba la lengua para afuera. Y me dijeron los hermanos que trajeron, no podemos largar. No podemos largar. Y el Espíritu Santo me dijo en mi nombre, mande que largue. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Ve que está medio quieto ahí. Pero Dios está hablando, está dando confianza. Gloria a Dios. Para que tú se agarres con Él. Te alabo, mi Dios, aleluya. Aleluya. Y le dije 3 veces, digo, lárguele. Este Dios que estamos sirviendo, Él nos va a guardar. Él va a salvar. Amén. Gloria a Dios. Y había 5 hermanos, y cuando largó, saltó para arriba y ahí venía por abajo los bancos. Alabado es el nombre del Señor. Tenía amanecido en una iglesia, no sé qué iglesia por ahí estaba. El otro día trajeron. Hermano querido, y cuando vino por abajo de los bancos, haciendo, hermano, lo que él, la mentira de este Satanás, cuando llegó al 1,5 metros donde estaba el hermano Brite, Dios me dijo, levante tu mano y a mi nombre reprenda. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este Dios, mi hermano, se compromete de estar en el corazón con él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Te alabo, mi Dios. Y cuando levanté mi mano, digo, en el nombre de Jesús, te sujeta, demonio, y se sujetó y cayó. Y ahí Dios me dio, hice la confesión de fe, aceptó a Dios. Hermano, todos los moretones por el brazo se veía, hermano, todo azul, de tanto golpe, saltando, hermano, los muros, hermano, de madera de los hermanos ahí entrando en las casas. Alabado sea el nombre del Señor. Todo esto, hermano, Dios habla y Dios cumple. Dios bendiga a los hermanos y oración a mi favor. Y le dejo un texto Gloria a Dios. el culto de joven. Amén, Jesús. Te alabo. Y Dios pone, si alguno es rápido la palabra, va a leer un poquito. Efesios capítulo 6, verso 1. Amén. Ese le dejo porque es culto de joven, hermano, a la juventud. A ver si hay alguno que medio despierto. Dice así: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Aleluya. Que te vaya bien y sea larga vida sobre la tierra. Amén. Amén. Gloria al Señor. Sé que la juventud tiene enseñanza. Bendito Dios, aleluya. Y este le anima a la Gloria a juventud Dios, aleluya. a guardar Gracias. la palabra del Señor. La conducta en la iglesia y afuera en nuestro hogar. Y cuando aquel hijo que es bastante respondón empieza a haber un cambio, aquel hogar se goza. Amén. ¡Ah, qué lindo lo que Dios está haciendo! Gracias, Jesús. Antes me respondía, le mandaba a hacer un mate. Él salía golpeando la boca y ahora ya no me responde más, va y hace contento. ¡Amén! Gloria a Dios. Hay una alegría en el hogar, hermano, cuando aquel hijo, Dios le empieza a cambiar, Dios le empieza a llenar de su espíritu. Sí, amén, Jesús. Aleluya. ¡Qué alegría! Pero
aquellas cosas que no agradan a Dios, el Padre sufre, la Madre sufre. Y hay bautismo del Espíritu Santo aquí. El Espíritu de Dios está en obedecer. Dios bendiga. Y oración a nuestra iglesia. Amén. Amén, gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. La iglesia se pone de pie, hermano. Aleluya. Vamos a cantar un corito, hermano, ahí para levantar la ofrenda. La euforía, ¿no? Un corito, hermano. Una mirada. Por ahí muchos jóvenes quedaron sin predicar, sepan entender que son visitas también. Los hermanos siempre estamos predicando, los jóvenes también, alabando el nombre del Señor. Aleluya, y el miércoles tenemos culto de doctrina, de enseñanza, así que bienvenidos los jóvenes también. No es solo culto de jóvenes, hay que venir el culto de enseñanza también. Bueno, vamos a orar y ya va a quedar el siervo del Señor, hermano evangelista, con la palabra, con el cierre del culto. Oramos. Señor, te damos gracias, Señor. Glorifícate, Señor. Te pedimos por la presencia de tu Espíritu Santo. Señor, dice tu palabra en tu nombre. Aleluya, haríamos maravillas. Aleluya, en tu nombre. Ponía las manos sobre los enfermos y sanarías. Señor, glorifícate en esta noche. Muévete, Señor, a través de tus vasos, tus siervos. Usa tus profetas, tus ungidos, tus vasos, tus siervas. Al nombre de Cristo. Usa tu siervo, hermano Fabián, siervo del Señor evangelista. En el nombre de Cristo. Sea reprendido todo malo. Dale autoridad, dale palabra. Aleluya del cielo. Aleluya para hablar con tu pueblo, con tu iglesia. En el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate, mi Dios. Amén, Señor. Amén. Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Amén. Maravillosa, podemos estar en la presencia del Señor. Hermano, toma asiento, hermano. La hora avanza, los hermanos tienen un horario que hay que respetar, hermano. Tenemos un orden en la iglesia Cristo Redentor. Hermano, tiene un orden, hermano, y ese orden, hermano, salvo que el Espíritu Santo, hermano, haga de otra forma. Bueno, ahí ya no entramos nosotros, sino, hermano, es Dios y el Espíritu Santo, hermano. Amén. ¿Cuánto están alegres esta noche, hermano? Estoy contento, hermano, poder llegar en esta tarde, hermano. Estaba anoche, me tocó hacer el cierre de la central, hermano, y oración por la iglesia madre, hermano. Y la iglesia necesita la oración del pueblo de Dios, hermano, de los obreros, los siervos, y sabemos que Dios, hermano, es el dueño de la obra, hermano. Gracias a Dios, hermano, culto de jóvenes, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano Daniel, hermano Acosta, hermano, nuestro hermano que fue nuestro día en Santa Cena, hermano, y Dios usando la vida de su siervo. Nos hemos gozado, hermano, y los hermanos cuando van de visita, hermano, quieren que la atiendan, hermano, amén. No quiere hacer nada, no quiere lavar platos, no quiere, hermano, ni prender carbón para el asado, hermano.
quieres pasar bien, hermano, amén. Es así, hermano. Y ese día el pastor le dio a los 3 hermanos que fueron de visita, hermano. Y bueno, ellos tuvieron que trabajar. Y hoy me toca a mí, nuestro hermano Daniel Britt, hermanos. Hace 3 meses no le escucha a mi suegro predicar. Y él me dijo, vamos a ir allá. Amén. Aunque mi mente estaba en otro lado, hermano. Pero la Biblia dice, si 2 se pusieran de acuerdo, hermano, gloria a Dios, no sé cuánto tiempo le voy a tener a mi suegro conmigo, hermano, pero qué lindo es, hermano, disfrutarlo, amén. Yo creo que, hermano, si usted no ama a su hermano, usted ni piense ir al cielo, hermano. Gloria a Dios, cuánto tan alegre, hermano. Gloria a Dios, si usted, hermano, no aquí en la tierra, hermano, le quiere ver a su hermano, ¿para qué vaya al cielo a verlo allá, hermano? Allá eterno. Amén. ¿Cuánto tan alegre, hermano? Gloria sea el nombre del Señor, hermano, y tengo tantos testimonios, hermano, tantas obras Dios hizo, hermano. Hace 37 años estoy en la iglesia. Usted dirá, pero ¿cómo tiene 40, hermano? Yo siempre de niño, hermano, mi madre me entregó a la iglesia y, hermano, he crecido y a los 14 años me aparté de la escuelita y a los 18, hermano, volví, hermano. Pero de ahí hasta aquí me ayudó el Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Hasta aquí me ayudó el Señor, hermano. Y estaba viendo, hermano, gloria a Dios, hermano, el crecimiento de la obra de Dios, hermano. Cuando viene un alma nueva, hermano, el pueblo de Dios se alegra, hermano. Y yo pensaba en la juventud, hermanos, qué lindo que los hermanos aquí de Concepción hagan pronto, y Dios lo va a hacer, un congreso de jóvenes. Primer encuentro de jóvenes, hermano. ¿Cuánto van a orar por esto? Aunque el obrero va a orar, porque él es el obrero y Dios le tiene que mostrar a él. Yo solamente le estoy diciendo, pero Dios va a abrir esa puerta y va a mover la gloria de Dios en este lugar. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto van a ayudar a orar por esto, hermano? Miraba la orquesta tan humilde, hermano, pero poderoso en batalla, hermano. Amén. Cuando yo me sentía, hermano, vacío, hermano, sin, hermano, a veces como obrero venía a la iglesia y no quiero, pero voy a hablar lo que Dios me manda. Hermano, había músicos, sabían tocar guitarra y pareciera que te hacían la contra. No querían subir arriba, no querían tocar y yo no me hacía problema. Dios me enseñó guitarra. Y yo por eso, hermano, debe gloria a Dios, que Dios está con nosotros y Él hace la obra como Él quiere, hermano. Amén. Y ¿sabe qué Dios me dijo? Mirá, hermano Fabián, vos estás pasando luchas, pruebas. Y la iglesia estaba crecida. Usted, hermano, mire aquí, hermano. Te voy a mostrar, hermano, lo que era cuando la iglesia crece. Hay que orar, hermano. Mire lo que es, hermano. Esta es la iglesia donde yo atendía. Bendito Dios, aleluya. Más de 60 miembros. Gloria a Dios, aleluya. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Dios me dijo así: hermano Fabián, yo soy el que te llamó. Tú no me escogiste. Yo te escogí. ¿Cuánto le da la gloria a Dios que Él escoge como Él quiere? Estoy orando porque Dios le escogió con un propósito, hermano. Y el propósito de Dios es: yo estaré contigo donde quieras que tú vayas. ¿Cuántos sienten que Dios está con ustedes? Me dijo el Espíritu Santo: ponlo a los niños en el coro. Porque los jóvenes eran retobables, ¿no? Acá no hay retobables. Me alegra ver a los jóvenes tocando este instrumento, porque Dios lo va a pagar y se van a añadir más almas. ¿Cuánto lo creen? Dios va a dar, hermano, entendimiento, va a dar comezón. Los jóvenes decir: dirigente, hermano Hugo, yo me quiero añadir. ¿Será que hay un lugarcito? Déle un lugar, porque el que lo va a enseñar es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuánto da la gloria al Señor? Y cuando los puntos estaban pesados, los niños ahí atrás, hermano, era un ejército de fuego. Zorra banda, viva larga.
Y el poder de Dios pareciera que ellos cuando cantaban, la gloria de Dios llenaba el templo. ¿Cuántos sienten que hay gloria de Dios esta noche en Concepción? Yo siento que la prueba va a pasar, porque Dios nos va a dar bandera de victoria en esta noche. Estoy orando, porque decía el hermano, no tenemos lucha contra sangre ni carne. La iglesia en Concepción va a prosperar aunque lo quiera el diablo. Dios va a mover los estandartes, no va a haber lugar. Hay poder en el nombre de Jesús, porque Dios está apresurado. Hay hambre y sed de Dios. Donde usted va hay hambre y sed de Dios. ¿Cuánto tiene hambre de Dios esta noche? Y ahí, hermano, los niños cantaban, adoraban a Dios. Y Dios iba, hermano, bendiciendo los cultos. ¿Sabe qué Dios me dice, hermano? Daniel, pone esto en práctica. Y yo también voy a ayudar allá en Posada. No va a pasar de este año que va a haber el primer encuentro de jóvenes en Concepción de la Sierra. Lo profetizo, porque Dios quiere así, y va a ser una gloria de Dios. Hermano Daniel, ponte en ayuno y oración, porque viene juventud sedienta y hambrienta, y te van a ayudar en la obra del Señor. No bajes tus brazos, porque yo te escogí. No digas no puedo, porque yo te voy a ayudar. ¿Cuánto siente la gloria del Señor en esta noche? Cuando me tocó el primer hermano de la rosa, era muy lindo. Los jóvenes hermanos tenían, hermanos, su vestimentas. Ahí está la hermana Graciela. Y todo lo hacíamos con amor. ¿Sabe que cuando hay amor hay crecimiento? Yo creo que aquí hay amor del Señor. ¿Cuántos sienten que hay amor de Dios? Yo quiero cantar una alabanza. La hora está avanzada. 8:30 termina el culto, ¿no? Va a haber otra oportunidad tal vez, hermano. Pero yo quiero, hermano, dejar una palabra en Daniel. Amén, vamos a cantar también, hermano. Dice así Daniel, hermano. Vamos a leer la palabra, hermano, de Daniel, capítulo, hermano, ahí, hermano, donde Dios hablaba en esta noche y ponía este mensaje glorioso, hermano. Capítulo, hermano, de Daniel, en el foso de los leones, hermanos. Cuando él, hermano, oraba al Señor, se levantaron un grupo, hermano, que tenían envidia de Daniel, porque él oraba al Dios viviente. Buscaba la ocasión que Daniel deje de orar a Dios. Usted no deje de orar a Dios, porque tarde o temprano el Espíritu Santo va a mandar respuesta de los cielos. Clámame a mí, yo te responderé. Cuando quiera que Dios lo responda en esta noche. ¿Será que tu oración no va a llegar al cielo? Buscaron la oportunidad. Vamos a cerrar la boca de Daniel. Nos está estorbando. No está, aleluya. No podemos. Porque cada gobernante, hermano, siempre tiene a alguien que adora a otros dioses. Por algo llegan en el poder. Aleluya. Pero los hijos de Dios no llegan arriba. Aleluya, clamando a otros dioses. Dios lo va a ungir. Dios lo va a poner en alto. Porque Él dice, yo avergonzaré a los sabios y entendidos. Aleluya. A los soberbios voy a mirar de lejos. Pero a la humilde lo voy a poner en lugares altos. ¿Cuántos quieren que Dios os corone de gloria en esta noche? Y buscaba la ocasión. Y dice, hermano, capítulo, hermano, el Rabán Solé, Amanda y Badaya, 6 de Daniel. Y el verso 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vives.
todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y los confirmes, que cualquiera que en espacio de 30 días demande petición de cualquier Dios con minúscula. Pero Dios no es con minúscula, Dios es Dios con mayúscula. Santa Rivalaya, se hace pesada la lucha. Están consultando a Baales, no saben cómo cerrar la iglesia, pero más son los que están con nosotros que los que están allá afuera. Dice el Espíritu Santo de Dios. Cuando estás sintiendo la gloria del Señor. Solo estaba Daniel, pero él no estaba solo, estaba Dios con él. Aleluya. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos sienten que Dios está contigo? Hoy Dios te va a dar la victoria. Tú que entraste por la puerta de este lugar, no entraste de balde. El que Dios todavía tiene el plan firme. Aunque vas a pasar un momento de lucha, pero Dios va a tapar la boca de los leones de esta noche. Aunque se juntare contra ti un ejército, Dios levanta bandera de victoria. ¿Cuántos sienten que Dios levanta bandera de victoria en esta noche? Hubo hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado del foso de los leones. Ahora, rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó el rey el edicto, al rey la prohibición, y cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abrió la ventana que daba a Jerusalén. Cuando siente que en esta noche usted va a llegar en su casa, aunque todo esté contrario, usted va a hacer lo mismo que hacía antes. ¿Usted no cree, hermana? ¿Usted cree que Dios tiene poder de abrir las puertas de los cielos? ¿Será que yo te miento, sierva de Dios? Cuando te digo que voy a orar, lo voy a hacer. Cuando digo que yo voy a convertir, lo voy a convertir. Aunque tu cruz es pesada, aunque ya no tienes fuerza, pero este paso de valentía es para la gran victoria de esta noche. Yo, Jehová, no miento. Pronto voy a hacer la obra en tu hogar. Los tuyos me servirán, porque ante mí no hay quien no nos debe su rodilla, dice el Señor. Lleva victoria a tu hogar. Y así como me estabas pidiendo, así lo voy a hacer. ¿Sabe que Dios tiene un propósito contigo, joven? Te conozco. Pero yo, Jehová, te traje para hablar contigo. Pronto vas a salir de la cueva de los leones. Pronto, dice Jehová, porque se juntaron, a ver, quisieron atar tus manos y tus pies para que no nos sigas, para que no prosigas. Pero hoy las ataduras del diablo son sueltas, y creo decirte que el Dios que nos sirve, Él ha oído tu clamor, porque de lo profundo clamaste a mí y yo he oído. Con esta tu fuerza, levántate y vencerás a los madianitas en esta noche, dice Jehová de los ejércitos. Cuando siente la gloria del Señor, cuando siente que vamos a llevar victoria a nuestro hogar. Daniel hizo lo mismo, no tuvo temor del anillo del rey, porque él dijo: yo sé a quién he creído, yo sé a quién estoy adorando, yo sé que no es vano venir a la casa de Dios y arrodillarme y decirle: Señor, yo soy polvo y barro nada más, y tú eres el alfarero. Yo siento que hay vasos que se empiezan a romper en esta noche.
El león anda como león, rugiendo, el diablo como león, rugiendo, hambriento. ¿Saben cuando tú te preparas para ir a la iglesia? Él siempre va a poner un obstáculo para que usted no llegue. Pero en esta noche tú has llegado porque yo Jehová lo he permitido. Y en esta noche mi sierva, no dude lo que voy a hablar contigo. Hoy yo quebranto la piedra, quebranto este corazón, porque en estos días dijiste, será que Dios me está escuchando, será que en vano mi caminar, cree y verá la gloria de Dios esta noche, mi sierva. No dudes, aunque está atravesando el valle de dolor, aunque las aguas están negadas, ellas no te ahogarán. Aunque el fuego está ardiendo, Él no te quemará. Hoy la gloria de Dios se abre y viene respuesta del cielo para tu vida. Si crees, verás la gloria del Señor. En estos días golpearán tu hogar. Y así como están trabados, yo empiezo a destrabar los papeles, mi sierva, y la victoria va a llegar a tu hogar. Yo Jehová no miento, Él te va a bendecir, porque yo cuido de las aves, cuidaré también de ti, dice el Espíritu Santo. Ya no dudes de mí, porque yo soy fiel y verdadero. Cuando siente la gloria del Señor, hoy llevamos victoria a nuestro hogar. Ayer me estaba preparando al taller, hermano, para ir a la obra de Dios. Y cómo quisiera tener este grupo allá en Santo Pico. Allá tengo 3, 4, hermano. Y estoy haciendo el trabajo anciano, toco guitarra, lo mismo que hacía antes. Porque podemos ser evangelista, pastor, pero lo que Dios nos dio, Él no nos va a sacar nunca. El deseo de lavar la iglesia. Yo ya soy diácono. Ya soy anciano, no voy a hacer más eso. No, usted siga haciendo la buena obra cuando siente la gloria del Señor. Y se me rompió el radiador del auto, hermano, porque estamos preparando el viaje para Buenos Aires el mes que viene. Estamos vendiendo pan casero y yo estaba repartiendo y mi tablero me marcó presión de aceite y el diablo se levantó porque estamos arreglando la iglesia allá. Y dijeron los vecinos, así esta iglesia se va a cerrar. Bendito Dios. Y fue nuestro hermano anciano Melo ayer y me dijo, hermano, va a tener que usted, hablé con el apóstol, no voy a poder viajar, hermano. Se me levantó el enemigo contra mi auto y era hasta tarde, hermano. Y fue, le dije, hermano Melo, usted va a ir. Y ayer me dijo, hermano, llevé la Santa Cena. Y esta hermana que era dirigente de escuelita hizo un propósito con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y vino con esa noticia. Hermano Daniel, Gloria a Dios. hay muchas viudas que tal vez no pueden llegar aquí a la iglesia, pero cuida de ella. Llevarle la Santa Cena. Hay paga para tu trabajo. Sigue trabajando con amor, porque yo tengo obra aún para ti. No huyas, no, porque yo Jehová estoy apresurado y en poco tiempo hay una victoria para ti, mi siervo. Yo Jehová estoy contigo y voy a preparar a los compañeros tuyos y ellos van a levantar tus manos en bendición. Porque está así, hermanaría. ¿Será que no vas a salir del pozo de los leones? ¿Sabe que el rey dijo así cuando oyó que aquellos que se juntaron dijeron, mira, oh rey, tú firmaste y aún le veo a Daniel orando y no acata, no al veredicto que tú firmaste? El rey quiso, aleluya, salvar a Daniel, procuró todo el día que Daniel no entre de ese pozo,
trabajar, hermano, con esa gracia. No me esquive la palabra, porque yo, Jehová, soy el que te escogió. No me esquive. Estar al lado de mi siervo, camina al lado. Acuérdate que tenés que levantar las manos. Vas a pisar aún tierra lejana que nunca pensaste, pero yo allá donde hermana contigo, tía, y te dije, mi siervo, tú eres mi siervo, y te llevaré donde tú no quieres ir, y tendrás que ir a amar mi palabra. Cuando sientes la gloria del Señor, vamos poniendo de pie, hermanos. Ahí, hermano, lo echaron a la vía del pozo, a la vía de los leones. Y cuando el rey se acostó muy de madrugada, él se levantó apresuradamente, en el verso 19, al foso de los leones, fue corriendo y acercándose al foso llamó a voz a Daniel con voz triste y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente le sirves, ¿te ha podido librar de la boca de los leones? Entonces respondió: oh rey, vive para siempre Dios, con mayúscula, envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Oh, cuando sientes que el ángel de Dios desciende en esta noche y no te va a tocar. Vamos a cantar un himno, hermano, ya los obreros van pasando abajo mientras alabamos al Señor. Alguien quiere hacer un propósito, le invito a pasar adelante, hermano. Alguien quiere ser renovado, ahí la hermana ahí con remera roja pasa adelante, hermana, con todo respeto, hermana, ahí la hermana que está de remera roja. Hoy los obreros van a orar por usted y usted va a llevar la victoria en su hogar. Rapidito, hermano, cantamos y luego oramos y nos despedimos. Cuando estoy en la gloria suprema y la tentación me quiere aprisionar, el Espíritu Santo me guía, no me dejes
Dios que escudriña los corazones, Él va a hacer la obra de esta noche. Ya lo despedimos, hermano. Ya lo despedimos. Pero hay un fuego de Dios sobre el altar en esta noche. Alábele porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Ha mandado su ángel y ha tapado la boca de los leones de esta noche. Vamos a orar y luego cantamos nuevamente, hermano. Oramos al Señor. Nuestro hermano Daniel nos lleva toda la gracia. Oramos al Señor. Señor amado, Dios de poder, Dios de autoridad, te damos gracias por esta noche de victoria. Señor, levanta bandera de victoria, hemos venido, porque sin duda has permitido, porque hay una necesidad. Tu pueblo quiere, Dios mío, una necesidad en esta noche por nuestra cara, Señor. Vamos a mandar un saludo para los hermanos de Posana. Amén. En el nombre de Jehová Dios mío, Señor, te pedimos de lugar el poder de Jehová. Glorioso Dios, Señor, escucha todas las situaciones del cielo, en esta noche, Señor, en el Espíritu, aleluya, de las batallas, en esta noche, Señor, a la familia, oh, quiero a niños, y la sanidad, Señor, bendito Dios, te anda Dios en esta noche, Señor, eres un millón de los cielos, en que hay poder, Señor, aleluya, Señor, libra, Señor, de toda maldad, en el nombre de Jesús, glorioso Dios, que te va a cuidar del cielo, Señor, gracias, Señor.
hay necesidad. Yo le digo, Gloria a Dios, aleluya. Amén, que sí. ¿Tú entiendes?